Canal Supercrack Estrella presenta. Durante mucho tiempo el símbolo masón en el cine más repetido es, sin duda, el lobo. El lobo es un ser dimensional que conecta este mundo donde estamos nosotros con otros mundos dimensionales donde habitan los demonios, también llamados dioses. En la película Donde viven los monstruos, observamos cómo el niño protagonista entra en este mundo de demonios vestido de lobo. Esto no es casual, pues el lobo es la conexión con ese mundo. Con él nuestro mundo está conectado a otro mundo por donde entran los demonios. Analicemos pues los nombres de estos monstruos que salen en la película y sus mensajes subliminales. Donde viven los monstruos. Ira. La ira puede ser descrita como un sentimiento no ordenado, ni controlado, de odio y enojo. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo, impaciencia con los procedimientos de la ley y el deseo de venganza fuera del trabajo del sistema judicial, llevando a hacer justicia por sus propias manos, fanatismo en creencias políticas y generalmente deseando hacer mal a otros. Una definición moderna también incluiría odio e intolerancia hacia otros por razones como raza o religión, llevando a la discriminación. Las transgresiones derivadas de la ira están entre las más serias, incluyendo homicidio, asalto, discriminación y en casos extremos, genocidio. El lobo, el portal entre mundos. Esto se puede ver muy bien en la película Donde viven los monstruos. El mensaje masón es que se necesita de la figura del lobo para entrar en ese mundo dimensional. Durante la película se puede ver que los monstruos sienten como ganas de comerse al niño, algo muy lógico si tenemos en cuenta que estos seres se alimentan de carne humana. Hay muchas más películas donde podemos ver al lobo conectando con ese otro mundo dimensional. El lobo fue una fuente de energía lunar. Esta tradición celta que el lobo caza cada atardecer con el fin de permitir que el poder de la luna le impregne. Al lobo se le relaciona con la magia lunar. En Asia, son lobos los guardias de las puertas que permiten la entrada de los seres celestiales a los reinos celestiales. Los demonios siguen siempre al lobo y entran en nuestro mundo como se puede ver en la película. En 1865 el matemático y escritor británico Charles Ludwig G. Dodgson se bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros unificándolos para sus películas. 146 años después, sus obras y personajes llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan dichos portales que solo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espacio-temporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo pero en diferente espacio, es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos etc., demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas dimensiones. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. Continuamos con los nombres de la película y encontramos que muchos nombres son de personas fallecidas relacionadas con el satanismo y los Illuminatis. Alexander McKean. Su trabajo podría ser objeto de un artículo completo, ya que fue una mezcla de ocultismo y control mental. Fue descrito por Pseudo Oculta como el diseñador de modas de la élite. Estos son algunos ejemplos de sus simbólicas obras, como el conejo blanco, un símbolo importante en el control mental monarca en referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Douglas Adams. Frases de Douglas Adams.
Aprender a volar es todo un arte. Aunque solo hay que cogerle el truco. Consiste en tirarse al suelo y fallar. Al principio se creó el universo. Eso hizo que se enfadara mucha gente, y la mayoría lo consideró una mala jugada. Cualquier hombre que haga autostop a todo lo largo y ancho de la galaxia, pasando calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello, y sabiendo todavía dónde está su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta. Curiosamente, lo único que pasó por la mente del tiesto de Petunias mientras caía fue: ¡oh, no! Otra vez, no. Mucha gente ha imaginado que si supiéramos exactamente lo que pensó el tiesto de Petunias, conoceríamos mucho más de la naturaleza del universo de lo que sabemos ahora. El tiempo es una ilusión. Y la hora de comer, más todavía. Es un hecho importante y conocido que las cosas no son lo que parecen. Este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente. La mayoría de sus habitantes eran infelices durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se sugirieron para tal problema, pero la mayor parte de ellas se referían principalmente a los movimientos de pequeños trozos de papel verde. Cosa extraña, ya que los pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices. Hay una teoría que afirma que si alguien descubriera lo que es exactamente el universo y el porqué de su existencia, desaparecería al instante y sería sustituido por algo aún más extraño e inexplicable. Hay otra teoría que afirma que eso ya ha ocurrido. El lobo, el disfraz del niño, lo que representa. Simbolismo del lobo. Cuenta la leyenda, que una noche, la luna bajó a la tierra donde quedó enredada entre las ramas de un árbol. En ese momento se acercó un lobo cautivado por tanta belleza y empezó a acariciarla con su hocico. La luna, tan ligera y juguetona, decidió jugar toda la noche junto al lobo. Al amanecer ella volvió al firmamento, pero decidió llevarse consigo la sombra de la tierna bestia que la agasajó durante tantas inolvidables horas con el fin de recordarle para siempre, y él desde entonces le aúlla en las noches cuando está llena para pedirle que se la devuelva. En la historia, el símbolo tótem del lobo aparece con los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. La leyenda cuenta que los dos hermanos fundadores fueron criados y amamantados por una loba. En la mitología nórdica, el lobo es un símbolo de victoria cuando montado por Odín y las valquirias en el campo de batalla. También hay muchos mitos escandinavos de lobos, pero quizás el lobo Fafnir es el más destacado en la cultura vikinga escandinava. Fenrir es un lobo mitológico en la cultura vikinga escandinava. Fenrir forma parte de la mitología nórdica, también llamado Fenris, Fenrisulfr, Providnir o Vanagander. Fenrir es el padre de los lobos. Es el hijo del dios Loki, y fue creado para matar al dios Odín durante los eventos del evento apocalíptico Ragnarok, pero también es el destino que luego sea vengado y asesinado por el hijo de Odín, el dios Vidar. Como un símbolo celta, el lobo fue una fuente de energía lunar. Esta tradición celta que el lobo caza cada atardecer con el fin de permitir que el poder de la luna le impregne. Al lobo se le relaciona con la magia lunar. En Asia, son lobos los guardias de las puertas que permiten la entrada de los seres celestiales a los reinos celestiales. Del lobo también se dice que figura entre los antepasados de Gengis Khan. El lobo es símbolo de inteligencia, astucia, comunicación, amistad, lealtad, generosidad, compasión. Lobo, enseñanza / guía hacia lo sagrado. Los indios americanos siempre han considerado a los lobos como maestros o señaladores de caminos. Lobo está representado por el perro sirio, que muchas tribus aborígenes consideran ser el hogar de los antiguos. Probablemente los lobos son los animales salvajes más incomprendidos. Abundan los cuentos de su sangre fría, a pesar de tener rasgos amigables, sociables e inteligentes. Verdaderamente son espíritus libres, aunque sus manadas son altamente organizadas. Parecen hacer grandes esfuerzos por evitar los enfrentamientos, que raramente son necesarios cuando con un cambio en la postura, un gruñido o una mirada logra exitosamente hacerse entender. Tradicionalmente, alguien con medicina de lobo tiene un fuerte sentido de sí mismo y se comunica muy bien mediante cambios sutiles en la inflexión de la voz y los movimientos corporales. A menudo encuentra nuevas soluciones a los problemas, a la vez que proporciona la estabilidad y el apoyo que uno normalmente asocia con una estructura de familia.
La medicina del lobo incluye el poder de enfrentarse a su propio ciclo con dignidad y valentía, la muerte y el renacimiento, la enseñanza del espíritu, la guía en los sueños y las meditaciones, el instinto ligado a la inteligencia, los valores sociales y familiares, la astucia sobre el enemigo, la habilidad de pasar desapercibido, la constancia, la destreza de protegerse a sí mismo y a su familia, la habilidad de aprovechar los cambios. El lobo representa el maestro que comparte su sabiduría sin ninguna limitación. El lobo conecta con todos pero comunica y comparte los verdaderos misterios con unos pocos que perseveran y superan la etapa inicial de su camino. Aquí es donde el lobo se convierte en un maestro verdaderamente valioso. El lobo representa todas las facetas: la perseverancia, fuerza y resistencia. Lobo entra en nuestras vidas para hacernos saber que podemos conseguir cualquier cosa. Ni el dolor, la tristeza, la pérdida o la depresión no son excusa suficiente para dejar de intentarlo de nuevo y vivir la vida al máximo. Por otro lado, Lobo nos enseña el equilibrio entre la soledad y la socialización. Recomienda dedicar el tiempo necesario tanto para alimentar nuestro espíritu como para las relaciones humanas, sin dejar que un hábito invada al otro. El lobo es considerado como precursor de nuevas ideas, aquel que siempre retoma a su jauría para enseñar y compartir los conocimientos adquiridos. El lobo y la luna hacen una combinación que simboliza la energía psíquica, el inconsciente, así el lobo nos hace recordar el deseo de entrar en contacto con las profundidades de nuestro universo interno. Si el lobo es tu animal de poder, es señal de que tienes que empezar a compartir todo lo que aprendiste, estás listo para sanar, tu intuición está desarrollándose, y puedes empezar a dar soluciones a dificultades que estés atravesando. Cuando empieces a conectarte con el lobo cada vez más, te verás motivado a ayudar a los otros a encontrar sus propios caminos en la vida, pero recuerda que primero comenzamos por nosotros mismos, así que tenemos que integrar al lobo en nuestras vidas primero. La energía del lobo también recomienda buscar un lugar tranquilo y apartado, donde puedas entrar en contacto con tu propio maestro, tu propio ser, tu esencia. Cuando estés escuchándote a ti mismo, el lobo, como el maestro mayor de la tribu, se hará presente para envolverte con toda su sabiduría y fortaleza. Entender el lobo. Para entender los símbolos tótem del lobo, uno debe primero entender el corazón del lobo. Esto lleva tiempo, porque el lobo ha tenido que soportar muchos estereotipos falsos, conceptos erróneos y malentendidos. El lobo no es en absoluto la imagen de ferocidad o el terror, el lobo es una criatura con un alto sentido de la lealtad y la fuerza. Otra idea falsa es la del lobo solitario. Por el contrario, el lobo es en realidad una criatura social, amigable y sociable con sus homólogos. Una rápida lista de atributos lobo tótem simbólico incluyen la inteligencia, la astucia, la comunicación, la amistad, la lealtad, la generosidad y la compasión. El tótem lobo elige a los que realmente entienden la profundidad de la pasión que enseña esta noble criatura. El lobo es un representante de una fe profunda y la comprensión profunda. El lobo es un animal fiel. Escoge a una pareja de por vida, y solo en caso de que muera, se apareará con otra pareja. Los lobeznos son criados entre todos los miembros de la manada, y asimismo, en la manada hay una jerarquía muy marcada, dominada por el macho alfa. Asimismo, entre las hembras también se rigen por su jerarquía propia. Propiedades mágicas del símbolo lobo. El lobo es sabiduría interior. Otorga confianza y deseos de libertad, o equilibrar la libertad. El lobo tiene mucho poder para protegernos en estados débiles y situaciones difíciles. Como tótem de poder, el lobo es un amuleto que da inteligencia, astucia, comunicación, amistad, lealtad, generosidad y compasión. El lobo mítico. El aspecto maléfico del mito del lobo lo asocia a las tinieblas, a los infiernos, al pecado, al engaño, a la violencia, a la voracidad, lobo, y la concupiscencia, loba. Este fue el significado promulgado por los cristianos, que lo asocian con el diablo, y el culto al mismo en la Europa medieval. Será un obstáculo en la ruta del peregrino para los árabes y, en ocasiones, también para los hindúes. Sin embargo, en su aspecto benéfico, el lobo es un símbolo de luz, un símbolo celeste, asociado a divinidades solares como Apolo. Representará las cualidades de fuerza y valor, y aparecerá en numerosos mitos fundacionales de ciudades, dinastías y clanes. Por último, el lobo, como otros cánidos, será asociado a la muerte y a los infiernos, así como al descenso hacia la oscuridad iniciática. G. Durant señala que existe una convergencia entre la mordedura del cánido y el temor al tiempo devorador, Cronos, devorando el tiempo humano, y los astros que éste emplea para medirlo.
Sin embargo, es también el aspecto luminoso del lobo el que conduce no solo a los muertos, sino a las almas de los vivientes, por el camino adecuado, para evitar su extravío, o bien haciéndoles superar diversas pruebas, actuando a un tiempo como guía y guardián de los misterios que entrañan la oscuridad en la que él ve. El simbolismo del lobo para otras culturas, símbolo de luz para las sociedades nórdicas, griegos y chinos. En la mitología nórdica y germana, las valquirias, mujeres guerreras, cabalgaban montadas en lobos para atravesar el cielo. También dicen que el terrible lobo Fenrir devora estrellas y representa la muerte cósmica, considerando que es el portador de la boca de los infiernos que se abre enteramente en el horizonte de la Tierra. Los nativos de Norteamérica siempre han considerado a los lobos como maestros o señaladores de caminos. Era para ellos un magnífico signo protector. Entre los Oglala se respetaba y tomaban como ejemplo la velocidad, la sabiduría y la cooperación de la manada de lobos. En la costa noroeste de Norteamérica el lobo era venerado como poderoso espíritu animal que concede al chamán potencia sobrenatural. En las estrellas, lobo está representado por el perro, Sirio, considerada por muchas tribus aborígenes el hogar de los antiguos, es el lobo celeste, guardián del palacio celeste, es decir, de la Osa Mayor. Los egipcios tenían un dios lobo de los muertos, llamado Upuaput, el que abre camino, encargado de guiar la barca del sol en su desplazamiento nocturno. Upuaput tenía una ciudad que posteriormente los griegos llamarían Licópolis. Según Diodoro de Sicilia, un ejército de lobos habría detenido una invasión etíope sobre el territorio, y el nombre conserva el recuerdo de la victoria de los lobos sobre el enemigo. Cuando el dios lobo era invocado por los vivientes, los conducía por múltiples pruebas hasta llegar al camino de los bienaventurados, lugar donde Osiris los acogía e impartía sus enseñanzas. También, según Diodoro de Sicilia, el mismo Osiris resucita en forma de lobo para ayudar a Isis, su esposa, y Horus, su hijo, a vencer a su malvado hermano Set. Las virtudes de su medicina. El lobo nos transmite su energía con su presencia, a través de su mirada y con su aullido. Esa vibración nos manifiesta los dones de este extraordinario animal. Maestro de maestros, domina el arte de enseñar y aprender. Es un clarividente que sabe ver en la oscuridad y un guerrero feroz que se mueve a sus anchas entre los mundos invisibles como conductor y protector de almas. La mirada del lobo es una de las más magnéticas. Los ojos son las ventanas del alma, expresan todas las emociones. Mirar limpiamente a los ojos del otro transmite seguridad, sinceridad, madurez. La medicina del lobo incluye el poder de enfrentarse al propio ciclo con dignidad y valentía, la muerte y el renacimiento, la enseñanza del espíritu, la guía en los sueños y las meditaciones, el instinto ligado a la inteligencia, la habilidad de pasar desapercibido, la constancia, los valores sociales y familiares, la destreza de protegerse a sí mismo y a su familia, la habilidad de comunicarse. Alquimia. Lobo representa al antimonio, naturaleza animal y espíritu salvaje del hombre y de la naturaleza. El antimonio separa el oro de los metales inmaduros, lo cual se simbolizaba como un lobo comiéndose a un rey viejo y enfermo. Con una separación posterior fundiendo el oro y el antimonio se obtiene oro puro, el cual se simboliza por el lobo quemado y el rey renacido surgiendo del fuego. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.